Bueno, hoy la UMED va a conocer y vamos a trabajar un tema que supone un reto importante de cara al año 2030. Hoy los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, van a venir a la Universidad de los Mayores y vamos a conocer qué son esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué es esa Agenda 2030 y qué se espera de las alumnas y los alumnos de la Universidad de los Mayores ante el reto que se nos presenta. Eh, no es la primera vez que los objetivos tratamos de hacerlos presentes, ni es la primera vez que vamos a pedirle a los alumnos de la Universidad de los Mayores que se comprometan con un reto que, aunque tiene un perfil ambiental, tiene también una dimensión social y económica. Esa fotografía que la hicimos hace pues casi 3 años, va a ser ya, porque como hay un año y medio que no cuenta, bueno, esa fotografía tiene que ver con la plantación del bosque de los mayores en un terreno que se había quedado sin árboles en el campus de Badajoz. Había una zona que tenía muchas palmeras, las palmeras sufrieron el picudo rojo y en el lateral donde se llevan a cabo la mayor parte de las clases de la Universidad de los Mayores se había quedado un terreno deforestado. Los alumnos de la Universidad de los Mayores de Badajoz iniciaron la plantación de lo que dimos en denominar el bosque de los mayores. Ello además coincidió con el 20 aniversario de nuestra universidad. Yo tengo que decir que antes, cuando iba a clase los jueves a Badajoz, pues siempre me pasaba a ver cómo iban los árboles, aunque no hacía falta que lo hiciera, porque era muy normal que los alumnos, incluso durante los estados de pandemia, de vez en cuando me dijeran que habían estado, que habían dado una vuelta por los alrededores del bosque de los mayores y que iba todo bien, que había un goteo que a lo mejor no iba muy bien y había alguno que se estaba retrasando. Pero bueno, creo que este compromiso compartido con todos es el que me ha animado a incluir hoy el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. He puesto esta primera animación y la he titulado Los ODS para niños y mayores listos. El título seguramente os sorprenda, pero hay una guía de Doñana que se llama así, Guía de Doñana para niños y adultos listos. Y yo creo que si los niños y los mayores listos hubieran leído esa guía, conocerían en profundidad un espacio que es singular y orgullo para nuestro país. Vamos a ver el vídeo, a ver si entra y no plantea ningún problema. Está producido por la Cátedra Hermana de la UNESCO. ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza
pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues creo que hemos conseguido que se vea. Creo que este primer contacto con el círculo de los ODS y dedicado a mayores listos, pues habrá servido para haceros una idea. Y vamos a empezar con la clase. Ya sabéis que soy muy preguntón, que tengo la manía de los viejos maestros de no parar de hacer preguntas, ¿no? Y a este elefante que ya le conocéis, os he preguntado más veces que cuántas patas tiene. A ver si, contándolo bien, llegamos a un acuerdo y sabemos si tiene 5 patas, tiene 4 o tiene 6. Porque como decía Einstein, lo importante es no dejar de hacer preguntas. ¿Y cuál sería la pregunta de hoy? Pues, ¿sabéis qué son los ODS? ¿Sabemos cuántos y cuáles son? Hay quien no le gusta lo de las preguntas. Por ejemplo, Steve Jobs, el de los iPhones, ¿no? Que ya sabéis que ni siquiera tiene manual de instrucciones para los iPhones. Él dice que se tiene que hacer todo de una manera intuitiva, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos y cuáles son? Pues no lo sabemos.
Sí que podría haceros un examen. A mis alumnos les hago un examen cuando vamos a abordar este tema para ver cuáles son las ideas previas, las preconcepciones, ¿no? Para ver qué es lo que ya conocen, porque yo estoy convencido que algunos de vosotros pues ya habíais oído hablar de ellos, estoy convencido que alguno podría tener información al respecto. Entonces, lo que he hecho ha sido, en esta página que estoy compartiendo con vosotros, están los 17 ODS, incluso hay una viñeta que está en blanco, que pone diseña tu ODS, para ver qué ODS creéis vosotros que le hace falta a este planeta llamado Tierra y que se debería haber llamado agua, porque 3/4 del planeta son de agua, ¿no? Bueno, mis alumnos lo rellenan, no os sintáis mal, pero generalmente no atinan más de un par de ellos, ¿de acuerdo? Y algunos, pues sin haber visto el vídeo, tienen serias dificultades. Nosotros nos preguntamos qué sabían los universitarios sobre los ODS. Y bueno, hicimos un cuestionario, lo hicimos por la mañana, si no os hubiera tocado, porque lo hicimos en la puerta de la biblioteca general del campus de Cáceres, lo hicimos en la Facultad de Filosofía y Letras y lo hicimos en la Facultad de Formación de Profesorado. ¿Saben los universitarios qué son los ODS? Tenéis los micrófonos cerrados, pero estoy seguro que os haréis un poco una idea de qué fue lo que respondieron los alumnos cuando le hicimos esta pregunta. La realidad fue tremenda. De 120 encuestas, 12 sabían qué son los ODS y 108 no lo sabían. La primera pregunta es, ¿sabes qué son los ODS? Y ese fue el resultado. La segunda pregunta es, ¿sabes cuántos son? Entonces los que no lo sabían no se les preguntaba, ¿no? Pero a los 12 que sí sabían qué son los ODS, le preguntamos cuántos son y 10 no lo supieron o dijeron un número que no coincide con los 17 y solo dos sí supieron. Cuando les dijimos que si podían decir el nombre de 3 ODS, no tuvimos ninguna respuesta. ¿Eso para qué sirvió? Bueno, pues sirvió para hacernos una idea de lo que los alumnos sabían y para saber que teníamos un importante trabajo por hacer, para dar a conocer esos 17 ODS. ¿Se había hecho algo hasta ahora? Pues bueno, ha habido una exposición de carteles que ha ido sobre los ODS, que se ha movido por algunos centros e instituciones. Se han mantenido una serie de foros o debates, unos sobre los ODS en general, otros temáticos. Por ejemplo, hubo uno en Guadalupe sobre el objetivo de desarrollo dedicado a la educación de calidad. O hubo uno sobre medio ambiente en el Casar de Cáceres, Acción por el Clima. La Universidad de Extremadura, que sabéis que organiza cursos de verano, y os voy a decir una cosa, en los cursos de verano, alguno de ellos tenéis que mirar el programa porque tienen contenidos que estoy convencido de que os pueden interesar, porque hay cursos de verano que son muy, muy interesantes, ¿no? Y suponen un esfuerzo importante de organización y de buscar complicidades. Todos tenemos algún amigo al que le invitamos para que venga a aportar su saber y bueno, pues se reparten un poco por el territorio de toda Extremadura y pueden merecer la pena. Bueno, en Yuste se han hecho cursos de verano, en Cáceres se han hecho cursos de verano para trabajar los ODS, pero a pesar de todo, como veis por la encuesta, la respuesta no es muy halagüeña. La pregunta que yo me corresponde haceros ahora a vosotros es esta. ¿Le preocupan a los alumnos de la Universidad de los Mayores de Extremadura los ODS? ¿Nos preocupan los ODS? Y no lo sé, tendría que preguntaros a cada uno de vosotros. Normalmente solo sabemos lo que le preocupa a la gente. Y la manera de saber qué le preocupa a la gente, pues es a través de una encuesta, que es la que hace o crea siempre a través del barómetro de opinión. Son las encuestas del CIE. Normalmente le preguntan a la gente qué es lo que le preocupa. Y yo he puesto aquí una tabla de lo que le preocupaba a la gente en el 2006. Ahora os digo por qué cojo unos años y otros no. En el 2006, cuando le preguntaron a la gente qué le preocupaba,
Lo primero que le preocupaba era el paro, en segundo lugar la economía, la calidad del empleo, la inseguridad, la vivienda, la inmigración, las pensiones, la sanidad. La educación le preocupaba en la 9ª posición y los problemas ambientales en la posición 17. Este es el reflejo de la sociedad. Seguramente no coincida con lo que os preocupe a vosotros, pero eso era lo que decía el barómetro del CIS. Eso fue antes de la crisis. En el 2012 a la gente lo que le preocupaba era, en 8ª posición, la educación. Y los problemas ambientales, después de la crisis los problemas se habían acrecentado, le preocupaban en la posición 26. O sea, que yo comparto con vosotros la preocupación ambiental y yo trabajo en los temas de medio ambiente, pero sé que la ciudadanía lo que más le preocupa no es eso. La gente tiene otros problemas mucho más graves, el paro, la economía, la clase política, dice ahí. En el año 2016 la educación seguía estando en la posición 8ª y los problemas ambientales en la 26. A pesar de que ya había pasado la crisis, los problemas ambientales no nos preocupaban. Tenían que producirse algún hecho muy marcado para que los problemas ambientales tuvieran una posición predominante. El último barómetro que he puesto del CIE es el del 2019. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos en 2020, y en 2021, perdón, y en el 20 mejor no preguntar qué era lo que le preocupaba a la gente, ¿no? En el 2019 la educación tenía la posición 7 y los problemas ambientales la 28. Lejos de arreglarse se había estropeado. En el 2021, ahora, ¿qué le preocupa a la gente? Pues si nos van a vacunar con Pfizer, si nos van a vacunar con Moderna o si nos van a vacunar con AstraZeneca. Es decir, que los problemas ambientales nos cuestan... Ah, perdón, también podríamos estar preocupados por las elecciones en la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque como todos sabemos van a elegir el presidente de la comunidad y nos preocupa mucho. Es decir, entre las preocupaciones que tenemos no siempre están los problemas ambientales. Luego hay otro problema. ¿Cómo nos percibe muchas veces la gente a los ambientalistas o a los profesionales relacionados con el medio ambiente? ¿Nos pueden percibir como obstáculo del progreso? ¿Nos pueden percibir como un hobby que tiene unas élites determinadas? ¿Nos pueden percibir también como que somos profetas del desastre? Van a subir, van a venir grandes maremotos, vamos a sufrir tremendas sequías, vamos a padecer. Nos ven también como movimientos con competencia interna, Greenpeace, la World Wildlife Fund, cualquiera de los movimientos ecologistas que hay. Luego, si queremos ser escuchados, tenemos que reformular el debate de la sostenibilidad. Tenemos que partir de que hay una desconexión entre los ciudadanos y la naturaleza. Si somos los 17 en el mejor caso y los 28 en la posición de problemas de la gente, es que la gente no está conectada con la naturaleza. Tenemos que hablar en un lenguaje que no sea técnico. Cuando le decimos a la gente los clorofluorocarbonos, los policarbonatos, le estamos diciendo cosas que muchas veces la gente normal no lo tiene en su vocabulario. El lenguaje no puede ser técnico y además hay que hacer una visión que sea realista, que sea clara, que sea inspiradora, ¿no? Porque tenemos que intentar conectar con los intereses de la gente, tenemos que intentar conectar con su forma de vida cotidiana, deberíamos ser profesionales y humildes y explicar las cosas, ¿no? Claro, tensoactivos, saponificación, alginatos, clorofluorocarbono, ozono, biocidas. Bueno, hay quien dice que entender una etiqueta de un producto de limpieza es imposible hasta para un químico, ¿no? Incluso dicen que una botella de agua a veces cuesta trabajo entender qué es lo que nos pone que tiene en la etiqueta. Nos deberíamos preocupar por intentar solucionar los problemas ambientales. Os voy a poner un ejemplo que estoy seguro que lo vais a entender muy bien. Cuando tenemos un determinado problema, podemos solucionarlo de dos maneras. Por la vía de la educación o por la vía de la gestión. ¿De acuerdo? Pongo el ejemplo. Un colegio de cualquiera de nuestros barrios con 1000 alumnos. Cuando llega la hora del recreo, la gente sale al patio y al acabar el recreo, ¿cómo está el patio? Eso es, totalmente lleno de papeles de aluminio, de bolsas de plástico,
de cachos de bocadillos con albal, en fin, lo de siempre. ¿Podemos solucionar el problema? Lo podemos hacer por dos vías. Por la vía de la educación o por la vía de la gestión. Por la vía de la educación es un proceso largo. Mañana no estará solucionado el problema por la vía de la educación. O podemos hacerlo por un proceso corto. Que venga alguien que barra el patio a las 12:10 y ya estará el patio. Que venga alguien que coloque más papelera y entonces es probable que el tema se empiece a solucionar. Porque gestionando un problema lo solucionamos de manera inmediata, pero cada día hay que volver a gestionarlo. Mientras que si lo hacemos por la vía de la educación, lo que hacemos es transformar ciudadanos. Y de esa manera nos evitaríamos que esto pasara. Bueno, para intervenir en cualquier problema ambiental lo tenemos que hacer en los tres ámbitos de la educación. ¿Y cuáles son esos ámbitos? Pues mirar, uno es el ámbito de la educación formal, que es la que se da en los colegios y en las universidades. La educación no formal, que es la educación que estamos llevando a cabo ahora mismo. La Universidad de los Mayores es un magnífico ejemplo y una gran oportunidad para la educación no formal. ¿Y la educación informal cuál es? Pues la que hacen muchas veces los medios de comunicación, que hay veces que dan mensajes que ayudan a la ciudadanía y otras veces que dan mensajes que solo sirven para crispar a la ciudadanía, para enfrentar a la gente y para desanimarla, ¿no? Nosotros con los ODS apostamos porque los conozcáis y porque en alguna medida podamos cambiar actitudes. En la sociedad apostamos por que participen todos los ciudadanos y en el territorio, en nuestro territorio, en Extremadura en concreto, por garantizar un desarrollo sostenible en el futuro. ¿Hay ejemplos de ese desarrollo sostenible? Pues sí, hay veces que hay gente que hace buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, quienes se empeñan en reducir el consumo de energía. Por ejemplo, quienes reducen el consumo de agua. Por ejemplo, quienes en vez de tirar cada vez más, disminuyen la generación de residuos y colaboran en el reciclaje y la reutilización. Hay gente que al principio se cabreaba y decía, pero si yo pago la basura, ¿por qué tengo que ser yo el que la separa? Que la separen otros. Entonces, era como una apuesta. Ahora yo creo que vemos con normalidad el que la gente tire las cosas de manera separada. Incluso de vez en cuando nos disgusta que haya gente a la que vemos que tiran las cosas sin separar. Es más, hay veces que uno va al contenedor y ve que hay gente que no lo hace y a mí me enfada, me produce un poco, pues, tristeza. Y ¿sabéis una cosa? Que hay veces que hay que tomar medidas que nos pueden parecer incluso estúpidas. Y os voy a poner un ejemplo. Mirad, yo soy amigo del director de las Islas Cíes, que son las Islas Atlánticas de Galicia. Y el director nos había comentado muchas veces, las Islas Cíes tienen un montón de visitantes, son unas islas que están cercanas a la costa, pero hay que coger un barco para ir a ellas. ¿Sabéis qué problema tenían en las Islas Cíes, en las Islas Atlánticas? Pues el problema era la basura. Tenían muchísimas papeleras, pero había un montón de basura. Y además, cada día tenían que ir con un barco a recoger las papeleras y a recoger la basura que había por los alrededores, que muchas veces no lo recogían ellos. Quien lo recogía era el mar, porque con cualquier brisa, cualquier viento, los residuos iban a parar al mar. Bueno, pues no sabían cómo solucionarlo, porque hasta ahora lo único que habían conseguido era colocar cada vez más papeleras. Y alguien dijo, la solución es quitar las papeleras. Bueno, os podéis imaginar que pensaron que el director de las islas se había vuelto loco. Quitar las papeleras, o sea, hay mucha basura y quitamos las papeleras. Y le dijeron, sí, se quitan las papeleras y se intenta educar a la gente. Y cuando se monte en el barco para ir a las islas se le dice, mire, en las islas no hay ninguna papelera. Por favor, cuando acabe usted con su bocadillo, se traiga usted la bolsa y el albal. Cuando acabe usted su lata de cerveza, que pesa 330 gramos, cuando se la haya bebido ya solo pesa 7 gramos, entonces se la trae usted para atrás. ¿Sabéis qué pasó? Lo que ha pasado es que se ha disminuido muchísimo la cantidad de residuos que hay en las islas. Que lo que parecía una locura ha sido una realidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos a intervenir o qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que lo normal es partir siempre de la realidad que tenemos cada día.
del conocimiento que tenemos, apostando en nuestro caso, por ejemplo, con un maestro que nos enseña sobre el entorno, que hace un problema y que decide apostar por él. Ahora veremos cómo debemos de tomar que cualquier problema ambiental es una realidad compleja. Os he puesto el ejemplo de las Islas Cíes, ¿no? Parecía muy sencillo, pero era bien complicado, ¿no? Porque cualquier problema ambiental es complejo y tenemos que analizar y buscar soluciones. Y esto no es porque tengamos prisa, que ahora la tenemos con una agenda. Lo de Agenda 2030 es como la agenda que yo tengo aquí encima de la mesa, ¿no? En ella apunto cuáles son mis compromisos, a qué me he comprometido a ir, qué actividades tengo que hacer determinados días y tal. Pues con el planeta pasa igual. El planeta está claro que está enfermo, ¿no? Yo creo que, aunque todavía sigue habiendo algún negacionista, pues el calentamiento global y los fenómenos extremos son cada vez más. Yo hoy me reía de alguien que subía un Twitter en el que, ¿sabéis que estos días de atrás se han registrado temperaturas por debajo, cuando estos días que hizo frío aquí, se han registrado temperaturas por debajo de 7 grados en Francia? Y estaban en ese momento las vides empezando a producir las yemas y se han helado. Y entonces, las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología, pues es que vamos a tener pues una primavera suave. Y entonces esta persona con bastante poco conocimiento o intereses sesgados decía que... y luego decían que iba a ser un invierno suave. Mirad lo que ha pasado en Francia. No, lo que nos están diciendo es que los fenómenos extremos se van a producir. Seguramente la media de las temperaturas de esta primavera pues sea suave, pero eso no quita que no se hayan producido fenómenos extremos. Incluso aquí se han producido. No nos ha tocado mucho, pero nos podía tocar, porque esos fenómenos extremos se van a seguir produciendo. La contaminación atmosférica ha ido en aumento, la deforestación es un problema, la escasez de agua es una realidad, son numerosas las especies que perdemos cada día. Nos cuesta imaginar sistemas que no sean o estén basados en energías fósiles. Mucha gente dice, no, es que yo ya tengo el coche eléctrico, ¿vale? Tienes el coche eléctrico. ¿Y cómo lo cargas? Lo enchufas a una red que se abastece de energía que puede venir perfectamente de centrales térmicas o de centrales en las que se queman gasóleo, ¿no? Hay una escasez de alimentos de calidad, hay un problema grave de pobreza y crisis humanitaria. Yo venía escuchando para la universidad el problema de cómo está la situación en la India. Hay problemas de explotación de recursos. Hay 1000 páginas que podéis ver cada día en la que nos hablan de nuevos problemas, de cuál es la situación mundial. No hace falta ser muy avispado para saber que el planeta tiene problemas. A veces incluso con una imagen tan bonita como esa que estáis viendo, que no podéis decirme lo que es, pero estoy seguro que alguno de los más avispados lo ha identificado. Es una planta muy cercana a nosotros, tan cercana como que la tenemos debajo de los puentes de muchas partes del Guadiana en Extremadura, porque ese es el célebre camalote. Seguro que alguno también ha visto la aquilea o los helechos de agua, porque si en el Guadiana tenemos el camalote, en el Tajo tenemos la aquilea, ¿no? O sea, problemas ambientales tenemos como para ahogarnos, es el hecho que crece encima de nuestras aguas. Incluso, y alguna vez lo he comentado, la amigable bolitas del muérdago, que ya sabéis que si te besas debajo de una rama de muérdago, el amor es para toda la vida. Entonces, tal, cuando en realidad lo que es una plaga que las aves que lo comen lo acaban dispersando y genera problemas, ¿no? La quema de los rastrojos, los incendios, las repoblaciones, los fosfatos que están en el agua, el problema de la erosión o problemas sociales. Fijaros que aquí hay una raya inexistente que separa esta realidad de chabolas de esta zona con un campo de golf. Miles de personas viviendo en este espacio 24 horas y algunos que solamente van algunas horas a este pequeño espacio. Y a veces la línea es tan increíble que no se ve. Fijaros las casas de la derecha y la de la izquierda, hasta dónde llega una barriada ya de poder medio y lo que era una barriada de pobreza, un barrio pobre y el barrio tal.
la imagen esta, que yo creo que es conocida, ¿no? De los que están en lo alto de la valla, mientras los otros juegan al golf tranquilos, o la realidad que muchas veces se nos plantea sin que nos demos cuenta. Antes de la pandemia del COVID, aunque ya se estaba alargando, el 23 de enero sufrimos una cosa tremenda, ¿no? Vimos por las redes cómo el delta del Ebro, el final, la desembocadura del delta del Ebro, era tomada por una borrasca, por la borrasca Gloria, que venía y llenaba de sal todo lo que es el delta, toda esta zona, todo este pico, que tiene hasta una forma de boca al final y una nariz, todo este pico se inundaría por agua salada. Lo que había costado muchos siglos de ir depositando limos en el borde y crear los mejores arrozales de la Baja Cataluña, pues en pocas horas se salinizaron y tardarán cientos de años en volver a convertirse en arrozales como lo fueron. Esto pasó en muy poco rato. Ahora toda la zona del Ampordà, toda la zona de Tortosa, toda la zona de San Carles de la Rápida, toda la zona, una de las joyas de la naturaleza se perdió en tan solo unas horas. La culpa fue del Gloria. Pero nosotros también tenemos cada verano las mortandades de peces en el Alagón, en el Tajo, en el Guadiana. Tenemos los fertilizantes en las orillas, las algas, que empiezan a crecer por culpa de los fertilizantes que tiene el agua. Tenemos problemas repartidos por todo el territorio. Hay proyectos de minería ahora mismo repartidos en toda la comunidad, sin que nadie ni las propias administraciones nos digan cuáles de esas industrias serían verdaderamente salvadoras para la región y cuáles son incompatibles con nuestra tierra. Hemos perdido parte del patrimonio cultural. Fijaros que antes teníamos estas pilas para dar de beber al ganado. Incluso hay zonas en las que son sarcófagos. Bueno, ahora lo que se lleva mucho en el campo son estas bañeras. Bueno, estas bañeras que sustituyen a estas pilas de beber son trampas mortales para las aves. Cuando un ave cae aquí, es incapaz de salir. Y en verano, cuando no tienen agua en otro sitio, van a parar a las bañeras. Nadie obliga a tal. Hay comunidades en las que están prohibidas, pero nosotros las seguimos utilizando. El patrimonio, hay veces que lo estamos machacando. Fijaros, la imagen de arriba es una casa de Serradilla. Y mirad la fachada, cómo ha sido transformada. El padre haría una casa que era preciosa y un hermano, al heredar la mitad de la casa, le ha puesto el aluminio, los azulejos en la fachada, la ha destrozado. Igual que el propio castillo de Monroy. Creo que les están obligando o les han obligado a lucir los bloques y los ladrillos. O sea, los antiguos que construían a piedra, a cal y canto, esto no lo mantenían y ahora sí. Esta imagen nos mide la cantidad de óxido de nitrógeno que había en China, en una zona que ahora ya conocemos todos, que se llama Wuhan. Bueno, la primera imagen es de enero, el 20 de enero de 2020. Esto era la cantidad de óxido de nitrógeno. Lo veis en un marrón oscuro, ¿no? Del 15 al 20 de febrero se aisló a la gente y se le metió en casa. Mirad lo que pasó con las emisiones. Desaparecieron. El problema ambiental en un país insolidario absolutamente como China, un país que es el que mayor contribuye al cambio climático, desaparecieron, pero porque tenían otro problema mayor. Lo solucionaron de la noche a la mañana. Se produjeron imágenes muy curiosas. Mirar esta imagen, a que parece una película, a que costaría trabajo ver la Gran Vía de Madrid así. Pues esta imagen la disfrutaron, si se puede decir que alguien lo disfrutara, la gente que por obligación tenía que trabajar en servicios esenciales en Madrid. No había nadie ni por las aceras ni por las calles. La pandemia los recluyó. La aparición del SARS-CoV hizo que todo el mundo cambiara sus hábitos. La contaminación, la boina de Madrid, desapareció. Fijaros, os voy a contar una cosa muy curiosa. Miguel Delibes, el escritor, y Miguel Delibes de Castro escribieron un libro que se llama La Tierra Herida, ¿vale?
con reflexiones de los dos. Lo escriben en el año 2015 y la portada que puso la editorial Destino es esta que veis aquí a la izquierda. Dos niñas chinas con una mascarilla y tal. Bueno, ¿sabéis qué decía la gente? Que los del IBEX se habían pasado. Que cómo habían puesto esa portada tan increíble, que fíjate, 2015, ¿eh? Bueno, ¿sabéis qué hizo la editorial Destino? Pues que atendió lo que la gente le pedía y entonces pusieron una portada más amable. Pusieron una portada de un niño andando sobre un terreno que se ve que está cuarteado, muestra de erosión y con una fábrica al fondo que emiten un humo. Hoy la imagen sería la de las niñas con la máscara, que es lo que se puede ver por cualquier calle que uno vaya. Fijaros cómo han cambiado algunas de las cosas. Cómo aparece un virus que en el Comité Internacional de la Taxonomía de los Virus nos pone el grupo de los coronavirus, que al fin y al cabo solo es un pequeño grupo, que se han hecho famosos por la capacidad de generar daño que tienen, ¿no? También podéis decir que, bueno, que yo estoy seleccionando problemas y es verdad, pero hay una historia que es compartida, que es el informe que hace la World Wildlife Fund, la WWF, sobre cuál es el estado en el que se encuentra el planeta en el que vivimos. Y según ese informe, vivimos en un planeta, pero nosotros cada año consumimos un planeta y medio. En el 2030 necesitaríamos 2 planetas para satisfacer la demanda de la población en recursos naturales. Y en el 2050 necesitaremos 3 planetas. El 76% de las especies de agua dulce que vivían en 1970 han desaparecido. Y el 60% de los pescados marinos están plenamente sobreexplotados. Y la huella de carbono representa más del 50% de la huella ecológica. Si simplemente controlásemos la huella de carbono, controlaríamos la huella ecológica mundial. Fijaros una cosa, y voy a hacer una llamada a que todos sois de mi edad. Bueno, hay alguno más joven al que le tengo envidia, pero la mayoría tenéis mi edad. Mirad las gráficas que hay. Las gráficas de la izquierda tienen que ver con socioeconomía y las gráficas de la derecha tienen que ver con variables ecológicas. Fijaros en las gráficas. Empezamos por la primera, la evolución de la población. Bueno, veis que la población ha ido creciendo de 1800 a 1900, se ha incrementado un poquito. Hasta 1950 la gráfica venía normal. Pero a partir de 1950, ¿qué ha pasado? Se ha disparado hasta 7 billones de habitantes. ¿Qué ha pasado con casi todas las gráficas? Que como veis, se amplían y a partir de 1950 se disparan. La aparición de los fertilizantes, el uso del agua, el consumo, el aumento de la población que vive en las ciudades, en núcleos urbanos, el consumo de papel, incluso la aparición de McDonald's, ¿veis? Que se han disparado. Todas las variables se alteran a partir de 1950. O sea, ¿a quién le tenemos que pedir que haga un sacrificio? Pues a la gente que estamos viviendo a partir de 1950 hasta aquí, porque la situación es insostenible. Mirar, por ejemplo, lo que pasa con las emisiones de óxido de nitrógeno, disparadas a partir de 1950. Mirar lo que pasa con las emisiones de metano. Mirar, ¿veis? Esta situación es insostenible. Y o tomamos medidas o lo vamos a pasar mal. ¿Y quién es el responsable? Bueno, pues en quién es el responsable tenemos que tener en cuenta una cosa, que si esto son, por ejemplo, los países que emiten dióxido de carbono, las mayores emisiones tienen que ver con esto que estáis viendo aquí. ¿Quién tiene el círculo más grande? China y los Estados Unidos. Luego, ¿quiénes son los mayores emisiones? Japón, Rusia, Alemania y India. Nosotros, ¿dónde estamos? Aquí. Esta bolita que tenéis aquí es una bolita intermedia. Pero claro, ¿por qué no nos vamos un poquito a África? Que son las bolitas moradas. Mirad dónde están las bolitas moradas. Yo me reía un día dando un curso de Objetivos de Desarrollo Sostenible a los de Marruecos y me costaba trabajo encontrar dónde está Marruecos. Claro, Marruecos está aquí, es esta bolita que hay aquí.
¿Cómo le vamos a pedir a los marroquíes que hagan un esfuerzo sobrehumano? Pero si no están aportando emisiones. El problema es que los efectos de las emisiones de estos grandes países luego las pagamos entre todos y se convierten en fenómenos adversos, se convierten en ese cambio climático, ¿no? En ese aumento de la temperatura. Esta es una gráfica en la que nos dice que la mayor parte de las radiaciones de luz solar que llegan a nosotros, una parte se refleja en las nubes, otra parte se refleja en la superficie y otra parte se produce como radiación atmosférica. ¿Qué pasa cuando se ha producido el cambio climático? Pues que una parte de las radiaciones que van a la superficie vuelven a rebotar y se meten para adentro. Y vamos calentando cada vez más el planeta. Y yo siempre le digo a los alumnos que hay un ejemplo muy gráfico para conocer ese problema. ¿Sabéis cuál es el ejemplo gráfico? Todos habéis dejado alguna vez el coche en verano al sol. Y cuando hemos vuelto al coche, fuera, en verano hace muchísimo calor, imaginaos 35 grados en Extremadura. Pero nos montamos un coche que encima tenga la tapicería negra. ¿Cuántos grados hay en el interior del coche? Hasta que abrimos las puertas, hasta que se va un poco el calor, hasta que empieza a funcionar el aire acondicionado, dentro hay veces que hay 60, 70 grados. ¿Por qué? Porque estas radiaciones que entran chocan con el cristal y se van quedando dentro, y aunque fuera haya 35 grados en el interior podemos duplicar esa temperatura. Ese fenómeno se produce también a efecto global, es el llamado efecto invernadero, que es preocupante en tanto en cuanto afecta al bienestar humano, pero que también tiene que ver con la desertización, con la disminución de las reservas de agua dulce, con que se pierdan especies y disminuya la biodiversidad, o con que haya un agotamiento del ozono que hay en la atmósfera. Decía yo que hay que empezar a conjugar ciertas palabras como mitigación, adaptación, comunicación. No podemos aprender todo, pero sí debemos saber que una cosa es mitigar, que es tomar una serie de medidas para disminuir los efectos, pero eso no va a solucionar el problema. Tenemos también que luchar por una adaptación que puede ser tanto personal como de la propia comunidad, y tiene que ser una apuesta colectiva. ¿Por qué? Pues mira, porque más tarde o más pronto nos va a afectar. Os voy a contar algo que pasó hace 2 años. ¿No os acordáis que, o 3 años, en el 13 de octubre de 2018 nos levantamos acojonados todos porque se acercaba el Leslie a Extremadura y se preveían graves daños porque el viento aumentará en todo el oeste y el centro, y las rachas podrían registrar en Castilla y León y en Extremadura de 75 a 100 kilómetros por hora. Eso supone que la mayor parte de los tejados y de los cobertizos que hay en el campo iban a salir volando. ¿Qué pasó? Pues que a las 12 el huracán se acercaba a Extremadura y se preveía que el domingo a las 9 se acercaba a Portugal, el domingo a las 9 tenía que estar en Extremadura y se deprimía el domingo a las 9 pasado el centro de la península. Lo que sucedió fue que afortunadamente cuando se iba acercando a Extremadura hizo una curva y se subió hacia arriba y tal. A pesar de todo, ¿qué pasó? Estadio Príncipe Felipe de Cáceres. Parte de la farola, los marcadores y mucha del cerramiento se vino abajo. Llegó aminorado, o sea, se había disipado el huracán y mirad la que se montó. Se cayeron palmeras, se arrancaron árboles, se quitaron las cabinas. Eso que estáis viendo es el paseo de Cánovas, y los efectos fueron tremendos. Igual que en una que vino, que se levantó el tejado de una gran centro deportivo que hay y tal. Bueno, pues el paso de lo que fue un proyecto tuvo consecuencias leves. Hace pocos días hemos tenido esto que veis aquí. Un fenómeno que se reproduce cada vez más, que es cuando llueve, que nos viene una tormenta y los coches, en vez de lavarse, quedan bastante más sucios. Incluso
pues no se ve con el coche. Esto nos ha pasado hace muy pocos días. Las célebres tormentas de arena que vienen del desierto, ¿veis aquí? Voy a poner la animación para que lo vayáis viendo. Mirar las nubes de polvo sahariano saliendo del Sáhara, y hay veces que ese polvo es arrastrado y se va, o se forman huracanes que acaban contra la zona de América, la Mesoamérica, la América Central. Hay otras veces que las nubes, como veis, vienen para acá, mirad, pero normalmente se suben y se disipan en el Atlántico. En esas zonas no tenemos mayor problema. Ahí veis el efecto de Harvey, que fue bastante demoledor también en la zona de la Florida y demás en América. Tenéis a Irma. Ya sabéis que cuando se prevé que tengan fenómenos bastante adversos, se les pone un nombre. Nos han asustado con Lola este fin de semana. Afortunadamente, Lola no ha traído esas malas tormentas, por lo menos en Extremadura, ¿no? Fijaros la cantidad de nubes de polvo que vienen, que son incorporadas a las nubes y que son las que luego nos caen a nosotros. Mirad cómo les entra por Andalucía. Ahí viene María y se sube. A los pobres ingleses les caen de todas maneras bastantes más que a nosotros. Mirad a Ofelia. Fijaros en Ofelia, va creciendo, se arrima a España, pero en el momento de tocar, ¿veis lo que hizo? Se subió. Afortunadamente. Bueno, es un poco una simulación. Antes de la pandemia estábamos todos, cada día, hablando de un problema, que ahora se recupera, que es el tema de los plásticos. Porque cuando nos estábamos empezando a concienciar del problema de los plásticos, el problema se agravó. Y hablábamos del plastoceno y hablábamos de la cantidad de plásticos que se producían. ¿Os acordáis cuando nos empezaron a cobrar las bolsas de plástico, las broncas que se montaban? Porque lo normal era que el del Carrefour sacara un montón de bolsas y te las pusiera allí entre los productos que acababas de comprar y que la gente saliera con bolsas y bolsas. Bueno, en Portugal, en Évora, hubo una exposición del Plastoceno a la que tuvimos la suerte de asistir, y era una muestra de que se empezaba a hablar de un nuevo periodo geológico marcado por el plástico. Bueno, ahora se discute lo de si estamos en el antropoceno o no. Y una pregunta, ¿estáis concienciados? Bueno, como tenéis los micrófonos abiertos, si Bea los abriera en un momento, podríais responderme a una pregunta. No lo vamos a hacer, ¿vale? Pero es, por ejemplo, ¿qué hacéis con la mascarilla y con los guantes estos que hemos utilizado? ¿Dónde lo tiráis? Lo estáis pensando solo, no me lo vais a decir, nada más os veo que os estáis sonriendo, pero nada más. Bueno, pues uno dirá, pues si son de plástico, al tema de los envases, ¿no? Que es lo normal. Sin embargo, el consejo que nos dan es que lo tiremos al envase de los residuos domésticos. Si va al tema de los plásticos, lo vamos a meter otra vez en un ciclo de producción porque se van a volver a reutilizar. Mientras que si van con los residuos domésticos, va a ir a parar a los inertes, a la materia orgánica, y por tanto nadie lo va a volver a tocar. Se opta más por la seguridad en este caso que por el reciclado. Estamos ante un cambio de la economía lineal a la economía circular. En la economía lineal era produce, consume y generábamos residuos.
En la economía circular lo que se pretende es que el ciclo no sea abierto. No es seguir extrayendo materiales, produciendo, distribuyendo y reciclando. Pero no hay que engañar a nadie. La economía circular no es circular pura. La economía circular siempre en el sistema tiene que meter nuevas materias primas. Siempre mete nuevas materias primas. Produce, distribuye, consume y siempre también produce unos desechos que son desechos residuales. O sea que no es un círculo, no es un círculo perfecto, es un círculo deseable. Y en la presentación de hoy yo he hecho una muestra de uno de los problemas que casi todos tenéis más cerca. He planteado qué problema abordo yo con los alumnos de la Universidad de los Mayores que todos conozcan. Y he apostado por hablar con vosotros de los residuos, ¿vale? Vamos a hablar del tema de los residuos, que es un tema muy casero. Y en ese tema de los residuos, vamos a ver qué es lo que sabemos sobre los residuos. Si yo os preguntara, a ver, ¿qué tipo de residuos producís en casa? Yo estoy convencido de que normalmente todos vais a pensar en los residuos sólidos urbanos. No, un residuo es cualquier material que ya no nos sirve, pero es una opinión para nosotros, ¿de acuerdo? Si a mí hay una cosa que ya no me sirve, pero a otros sí, el que una cosa sea o no residuo depende de mí. O sea, en la gente en mi ajada, cuando se le vacía un tarro de cristal, nunca es un residuo, porque lo van a rellenar otra vez. O sea, digo que el que una cosa sea residuo depende de nosotros. Los tipos de residuos que hay, pues aunque normalmente todos pensáis en los residuos según su estado, tenemos que los sólidos son los que normalmente uno piensa en ellos. Pero nosotros también generamos residuos líquidos. Yo antes de venirme para acá me he duchado y al ducharme he producido residuos líquidos. Y además me ducho con agua caliente. Y al ducharme con agua caliente he producido emisiones, he producido también residuos gaseosos. O sea, que los residuos que generamos están en los tres estados. Según la peligrosidad, hay residuos que son peligrosos y hay residuos que son no peligrosos. Pero también hay residuos que son nocivos y tóxicos, que deben ser tratados de manera especial. Según el material, esto lo sabéis muy bien, porque hacemos la recogida y porque estoy convencido que sois gente comprometida y responsable. Según el origen, hay residuos que son urbanos, hay residuos que se recogen en las industrias y en los polígonos industriales, hay residuos de la construcción, ahora ya se recogen los residuos de obra, hay residuos mineros, hay residuos sanitarios, hay residuos agropecuarios, con todos los plásticos, las latas, los fertilizantes. Y según cómo se descomponen, tenemos, por ejemplo, los residuos que son biodegradables y los no biodegradables. Yo tengo un amigo que dice que faltan ahí unos residuos. ¿Sabéis cuáles son? Mi amigo dice que son los biodesagradables. Yo el otro día estuve en la Sierra de Alor y me encontré muchas mondas de naranja y muchas mondas de plátano. Y claro, yo sé que son residuos biodegradables, pero hasta que se degraden en un paisaje tan bonito como ese, las mondas de la naranja y las mondas del plátano, pues son una guarrería, ¿no? Ya nos cuento si en vez de ser un espacio urbano, de campo y tal, estamos en un parque y dice, oye, que es que las mondas de naranja yo las voy tirando para el parque, porque son biodegradables. No, perdona, hasta que se degraden serán biodesagradables. ¿Cómo es la bolsa de basura que generamos en casa? Pues la mayor parte son residuos domésticos, son restos orgánicos, hay una parte importante de papel y vidrio, lo que pasa es que hay una parte que ocupa mucho y representa muy poco, ¿no? Como la mayor parte de los envases, que con pocos envases, la bolsa de los envases siempre es muy voluminosa, pero pesa muy poco, ¿no? Aunque solo ocupe el 35%. ¿Qué generamos en nuestro centro? ¿Esa misma bolsa? No. Nosotros en la universidad lo que generamos básicamente son papeles. Yo en mi despacho tengo una papelera negra, que es para recoger los residuos, y tengo una papelera azul, que es esta que veis aquí, para recoger el papel. La basura, ¿qué basura orgánica genero yo aquí? ¿La manzana que me como? ¿O las mondas de la naranja? ¿O nada? En el despacho rara vez venimos a comer. Sin embargo, papeles sí genero papeles. Entonces, lo que hay que hacer es una recogida que tenga en cuenta eso. Yo tengo la suerte de que en la facultad apostaron porque hubiera 2 papeleras en las aulas y en los despachos de los profesores. Y recogemos de manera selectiva. ¿Qué generáis vosotros?
Pues nadie mejor que vosotros lo sabéis. Y ahora había que preguntarse, ¿qué pasa con los residuos? Pues que tardan mucho tiempo en descomponerse. Por ejemplo, los restos orgánicos tardan 2 meses. El papel de periódico, 6 semanas. El chicle, esos chicles asquerosos que la gente tira al suelo y que están por ahí dando la calda, hasta 5 años. Las colillas, 5 años. La lata de conserva, 50 años si es una lata de sardina. Y hasta 200 o 500 años, es decir, si es de acero o si es de aluminio. Las latas son capaces de durar 500 años. Las bolsas de plástico, 300. Las botellas de plástico, hasta 450. El corcho blanco, el polispán, 500 años. Los embalses de Tetrabrí, hasta 500 años. Los pañales, esos que se salen por las ventanas de los coches milagrosamente cuando alguno va viajando y un peque se hace sus necesidades, 500 años. Las pilas duran hasta 1000 años. Las botellas de vidrio duran 4000 años y esto lo sabemos perfectamente. Y si no, que se lo pregunten a los de Mérida qué pasa con las botellas de los romanos, que se han conservado perfectamente hasta nuestros días. Y esto no siempre ha sido así tampoco. Vuelvo otra vez a lo mismo. Los residuos han estado ligados siempre a la actividad humana, porque es una característica producida por nosotros, ¿no? Los animales no dejan basura, somos nosotros los que sí lo hacemos. En la prehistoria, ¿qué residuos se producían? Pues había restos de comida, había además restos orgánicos humanos, solo. Durante la Edad Media, ¿qué pasó? ¿Qué se producía? Pues todo eso, y además en la Edad Media ya había restos de cerámica, además ya se producía la ropa vieja y los taparrabos, y además ya había algunas herramientas rotas que son las que han llegado a veces hasta nosotros. ¿Qué pasó en la Revolución Industrial? Pues la cosa cambió un poco. Y entonces durante la Revolución Industrial había todas esas cosas y además había residuos industriales y además ya había ladrillos y cemento y además habían las primeras emisiones y los vertidos. ¿Y en la actualidad qué pasa? ¿Qué hay? Pues todo eso y además en la actualidad pues hay bolsas de la compra, hay plástico, hay lata, hay tetrabrís, hay elementos, medicamentos caducados y colillas y pañales y juguetes rotos y ropa pasada de moda y ordenadores y pilas y residuos radiactivos y teléfonos móviles y spray y fluorescentes, en fin, que como veis, desde los años 80 la cosa ha cambiado y se ha convertido ciertamente en un problema. Para trabajar con los residuos que hacemos, pues hay que reducir la cantidad que van al vertedero y hay una regla que se llama la regla de las 3 R, que consiste en reutilizar, en reducir y en reciclar. Es decir, poner en valor energético los residuos que generamos, quitar un problema generando al menos. ¿Y con los envases qué pasa? Pues que no han hecho nada más que crecer y se acumulan por todas partes. Tenemos los envases que hemos de reducir, los que lo que pretendemos es disminuir la cantidad, los que hemos de reutilizar, que es que volvamos a darle un uso antes de que se conviertan en residuos, y los que hemos de reciclar, que son los que van al contenedor para que se aprovechen los materiales de que están hechos y se generen nuevos sistemas. Los primeros se recogen con un sistema que se llama SDDR, que lo veis en algunas botellas o en algunas cajas. Los que van al contenedor del reciclado aparecen con las letras SIG, un dibujito que aparece. Madre mía, esta foto se me ha colado aquí. No sé qué hacen estas chicas con estos pantalones rotos. Bueno, ya que está, lo aprovechamos, ¿no? Veis que en una el pantalón roto vale a 35, en el otro a 29 y el otro, que parece que es el que está más roto, valen a 90 euros. La pregunta que había que hacerse es si es cuanto más roto, más vale el pantalón. Bueno, también he puesto en masculino para que no me digáis que solamente iba a utilizar modelos femeninas, ¿no? Y tenéis lo mismo, ¿no? Los Levi's son más caros cuando se reciclan. En fin, esto es lo que dice mi abuela, lo de, pero os estáis volviendo locos, porque ya os he contado alguna vez que mi abuela decía, vamos a ver, explicármelo un poco. Cuando se rompe el pantalón vaquero lo tiráis y os compráis uno que ya viene roto de fábrica, ¿no? Lo de están rotos estos romanos. Yo tengo esta muestra para ver cómo se puede reutilizar, cómo se puede reutilizar un pantalón. Y tenemos unas reglas que de las 3 R que hablábamos antes han pasado a ser las 5 R. R de reducir, de reutilizar, de reparar, de refabricar y de reciclar. R's que a veces
en un programa de Andalucía que se llama Recapacicla, se convierte en una regla de las 7 R's. Y de las 7 R's podemos pasar a un concepto de 9 R's, de repensar, rediseñar, refabricar, de reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar. Es ese sistema que está ligado a la economía circular, el sistema multi-R que evita que los residuos nos coman cada día más. Y reciclar no tiene que ser un reporte, no tiene que ser un deporte, es una disciplina que podemos hacer. Tenemos que repensar, que es ver qué futuro le podemos dar para ver cómo funciona algo de nuevo. Tenemos que trabajar el rediseño o el ecodiseño para volver a diseñar algo con los restos de lo que tenemos. Tenemos que ver cómo se refabrican, porque fijaros, todos habéis depositado algunos de los móviles antiguos que teníais en un contenedor para que se refabrique un nuevo móvil para otros países, pero nosotros nos incentivan el que nos deshagamos del móvil. ¿Qué ha pasado con lo del reparar? Pues que se ha perdido. ¿Qué pasa cuando uno lleva muchas veces un aparato, un electrodoméstico a una tienda para que se lo reparen? Le dicen eso de, te sale más barato comprarte uno nuevo. Esa expresión es tremenda, porque es todo lo contrario de lo que supone el reparar. Hay que redistribuir y afortunadamente empiezan a aparecer empresas que se dedican a lo que no vale, lo pongo en Wallapop, lo que no utilice, lo vendo o lo doy. Ese sistema está empezando a funcionar y solamente es tal. Es muy importante que lo que pensemos no es en consumir más, sino en reducir el consumo, disminuir los subproductos, que aprendamos a reutilizar, ¿no? Fijar qué bonitas las botas esas que se hacen un agujero y que se deshermanan y los contenedores del lápiz. Que aprendamos a reciclar debidamente, que consigamos recuperar la energía y que nos planteemos metas, ¿no? Antes de morir nos gustaría dejar un mundo mejor. Nos gustaría, ¿qué es lo que os gustaría a vosotros? Necesitamos que el desarrollo sostenible sea una visión diferente del mundo que tenemos. En la escuela y en la universidad debemos preguntarnos por qué Extremadura y por qué universidad queremos. Y el desarrollo sostenible no es una opción, sino una prioridad para el futuro. Nos queda una sesión y en ella vamos a abordar qué mundo y qué educación queremos, pero tenemos que trabajar por una escuela más cercana a la naturaleza, por una universidad más justa y más solidaria y desde luego más comprometida y más responsable. Fijaros que cuando nosotros hablamos muchas veces de problemas ambientales, todos pensamos en el efecto invernadero, en la lluvia ácida, en la sequía, en la erosión y tal. Pero ahora han empezado a aparecer nuevos problemas ambientales que están relacionados con la pobreza, que están relacionados con la sobrepoblación del mundo, que están relacionados con la injusticia, con el género, con la deuda externa que agobia a los países, con el narcotráfico, con la corrupción, con las visiones que tenemos del mundo y que no siempre son las correctas. A todo esto fue a lo que intentó la Organización de las Naciones Unidas dar respuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con objeto de capacitar a los ciudadanos para hacer frente a los retos, para tratar de fomentar una sociedad que no hubiera exclusión y que fuera más pacífica, que redujera las desigualdades del norte y el sur, que luchara contra la marginación de las mujeres y las niñas. Y la visión por la que se trabaja no es una utopía, sino un camino por el cual tenemos que trabajar, pensando que la educación en los planes de estudio debe tener el desarrollo sostenible. Tenemos que trabajar sensibilizando a la ciudadanía acerca de la importancia que tiene y tratando ese tema y llevándolo y esperando que incluso sean los propios medios de la comunicación quienes nos ayuden a hacerlo. Nuestro principal problema, decía Kofi Annan, es tomar una idea que es abstracta, como es la de desarrollo sostenible, y convertirla en una realidad del mundo. Con este deseo de Kofi Annan, acabamos la sesión de hoy.